Todo puede expresarse con números. La naturaleza, una canción, un cuadro. Todo se puede plasmar con ecuaciones matemáticas. Una obra de arte nos resulta bella porque responde a un orden, una simetría, un volumen y una perspectiva determinadas. No las vemos, pero ahí están las matemáticas. Igual que la mayoría somos incapaces de ver y gozar la belleza de una fórmula matemática, pero existe. El estudio profundo de la naturaleza es la fuente más fértil de descubrimientos matemáticos. Una reflexión del matemático francés Joseph Fourier. Hubo una época en que los artistas eran matemáticos y los matemáticos artistas. En el Renacimiento, Leonardo da Vinci, Alberto Durero o Piero della Francesca fueron grandes maestros de la pintura, pero también cambiaron la historia de la ciencia. Arte y matemáticas tienen mucho que ver. La perspectiva, por ejemplo, cuyas leyes matemáticas formuló por primera vez el arquitecto más importante del siglo XV, Filippo Brunelleschi, fue creada por la pintura para ganar realismo. Consciente o instintivamente, los artistas aplican conceptos matemáticos en sus obras. La armonía, la proporción, la belleza, tienen traducción matemática. Las lecturas matemáticas de Las Meninas de Diego Velázquez son infinitas. Y Salvador Dalí plasmó sus axiomas matemáticos en su obra una y otra vez. Pero las matemáticas también esconden una belleza intrínseca. Algunas de las fórmulas creadas por los científicos son verdaderas obras de arte. Existe un acuerdo unánime sobre lo que desde hace más de 2 siglos es la más bella ecuación creada hasta la fecha. La fórmula de la identidad de Leonhard Euler. De mirar el arte con ojos matemáticos hablamos hoy con Francisco Martín Casaldarrey y Capi Corrales. Fernando Corbalán nos descubre los misterios de la divina proporción o el número de oro. Y Sebastián Chambó y Antonio Durán nos ilustran sobre el arte en las matemáticas, su poesía y su belleza. A todos ellos les preguntamos: ¿qué tienen en común arte y matemáticas? Ambos buscan la belleza. La búsqueda de la belleza. Una manera de mirar el mundo. Ese es el conocimiento humano en abstracto, como tal. Pues su capacidad de crear mundos nuevos. Muchos de nosotros asociamos el estudio de las matemáticas con el aburrimiento, con fríos números lejanos al mundo de la fantasía y la poesía. Sin embargo, tras la mente matemática de aparente orden riguroso y calculado, late la pasión de un poeta. La mayoría de los matemáticos sienten un placer estético en su trabajo. Dicen que las matemáticas son bellas, una actividad artística. ¿Son las matemáticas la poesía de los números? Están a medio camino entre el arte y la ciencia en cuanto a conocimiento de la naturaleza que nos rodea, del espacio físico que nos rodea. Igual que un pintor juega con colores y un poeta juega con palabras, el matemático juega con ideas matemáticas. A diferencia de otras ciencias como la física, la química o la biología, que explican la naturaleza, el mundo físico, la matemática estudia realidades que se originan en la mente del matemático. Como los espacios de infinitas dimensiones que surgieron a finales del siglo XIX en la cabeza de matemáticos como Hilbert o Banach, sin referencia alguna en el mundo real. En ese sentido, las matemáticas son un arte, pero son una ciencia en cuanto que ahora esos espacios que de alguna manera crearon los matemáticos son absolutamente imprescindibles para explicar la mecánica cuántica, que es explicar el mundo a nivel atómico.
lo que pasa en el universo a nivel atómico. Las matemáticas estudian las propiedades de los entes abstractos, como números, figuras geométricas y símbolos, y cómo se relacionan entre sí. Pero lo que empuja al matemático en su trabajo es una emoción poética. Buscar secretos que tengan en común con la poesía, en este caso, pues armonías o simetrías o proporciones. A veces, más que expliquen cosas de la naturaleza, al matemático le interesa que su creación corresponda con un cierto ideal de belleza. El físico Paul Dirac aseguraba que fue su sentido de la belleza lo que le hizo descubrir la ecuación del electrón. Creía que es más importante alcanzar belleza en las ecuaciones que hacer que cuadren con el experimento. Igual que un poeta conjuga las palabras con un ideal estético en su mente, el matemático tiene que hacer lo mismo con las ideas matemáticas, encontrar resultados que sean verdaderos, pero que además tengan un valor estético. Esta conocida fórmula de Leonhard Euler, el matemático más importante del siglo XVIII, está considerada la más bella de la historia porque involucra con una simplicidad fascinante los 5 números más emblemáticos de la historia de las matemáticas. La belleza en la naturaleza, las artes plásticas o la música la percibimos con los sentidos. En cambio, sentir la belleza en las matemáticas es un proceso intelectual. No es tanto lo que podemos ver, sino el significado, ¿no? O sea, no es el negro sobre blanco, el blanco sobre negro, en este caso de la fórmula que tenemos aquí escrita, sino es lo que significa, el significado que tiene. Los matemáticos encuentran belleza en los resultados que establecen conexiones entre dos áreas de la matemática que en principio aparentan no estar relacionadas. Estos descubrimientos suelen denominarse profundos. Muchas fórmulas de Leonhard Euler siguen este principio estético. Lo inesperado que resulta, operando con números, encontrar un objeto geométrico como es el número pi. Algunas de las fórmulas más significativas de la historia son también las más apreciadas por su valor estético. El teorema de Pitágoras, la ley de la gravitación de Newton, las ecuaciones de Maxwell y otras muchas que han quedado para la eternidad no solo poseen la verdad, sino la belleza suprema. Estas figuras son la expresión geométrica de fórmulas algebraicas. Las vemos en la exposición Imaginari, de la Real Sociedad Matemática Española. El programa informático Surfer recrea lo que solo existía en la imaginación de los matemáticos. Esta imagen parece la representación de un limón, pero ha surgido de una ecuación matemática. Yo creo que no es un limón como se puede ver, porque el limón, por ejemplo, tiene una piel rugosa, no termina en su eje con puntas, pero se parece. Este programa informático permite experimentar con la fórmula creando nuevas formas geométricas y con la geometría creando nuevas fórmulas algebraicas. ¿Qué pasaría si, pues yo qué sé, este cubo de aquí le pongo pues un 5, ¿no? Pues pasaría, bueno, hemos visto un experimento en tiempo real de cambiar la ecuación. Yo no sabía lo que pasaría. Lo que hemos visto es que ha aparecido esto de aquí más cónico de lo que era y esto ha aparecido más achatado. Esto es el efecto que ha tenido este 5. El número de posibilidades es infinito, logrando inventar incluso formas geométricas desconocidas. Generar belleza a partir de ecuaciones matemáticas, llevando la imaginación hasta lugares insospechados, forma parte de la poesía de las matemáticas. ¿Pero qué es la belleza? ¿Es algo objetivo? Yo creo que no es objetiva en el sentido ese de decir si dos obras de arte se puede clasificar cuál es más y cuál es menos. Lo que sí que pienso es que las matemáticas lo que posibilitan es los medios para poder hacer obras artísticas, para poder conseguir la belleza. Filósofos como Platón y Aristóteles decían que belleza era orden, simetría y proporción, conceptos esencialmente matemáticos. En el año 300 a.C., Euclides, el padre de la geometría, descubre una proporción divina que rige todas las cosas bellas. Si tenemos un segmento cualquiera,
dividirlo en 2 trozos, de tal manera que la longitud total dividida por la longitud del más grande sea igual que el cociente entre la longitud del más grande y el más pequeño. Ese cociente es el número de oro, el 1,61803, y se le llama Phi, en honor a Fidias, el arquitecto del Partenón de Atenas, cuyas proporciones son áureas. La proporción áurea aparece en las galaxias, en las margaritas, en las pirámides de Egipto. La persona ideal, su relación entre su altura y la altura hasta el ombligo ha de ser el número áureo, ¿no? Y eso, pues la verdad es que la perfección no está muy presente en el género humano, y individualmente tal vez no se es perfecto, pero estadísticamente sí. Piet Mondrian basó la mayoría de sus obras en la sección áurea. Leonardo da Vinci utilizó rectángulos áureos para pintar el rostro de la Mona Lisa. Y se sigue utilizando en el diseño. Bastantes de las cosas Macintosh están diseñadas con la proporción áurea, en la publicidad, en el diseño de ropa, etc. Desde el Renacimiento hasta la actualidad, las obras de los grandes maestros guardan el rastro del número divino. El orden y la armonía interna que posee cualquier expresión artística son fundamentales para establecer una conexión directa con la obra. Y detrás de eso hay, entre otras muchas cosas, matemáticas. La naturaleza está llena de formas matemáticas. Los ríos, las montañas y los glaciares, por ejemplo, siguen unos patrones muy curiosos que los matemáticos llaman fractales. Algunas fotografías aéreas de nuestro planeta, como las que vemos, parecen sacadas de un libro de matemáticas, o incluso pintadas por un artista. Pero no, estas formas no han sido creadas por un ordenador ni están pintadas a mano. Simplemente se crearon así, de forma natural. A veces, arte, matemática y naturaleza se confunden. La primera calculadora de la historia pudo ser un hueso. A orillas del lago Eduardo, en la actual República Democrática del Congo, se ha encontrado un hueso de hace 20.000 años que parece que sirvió para hacer cuentas. En él, varias marcas representan sumas y multiplicaciones simples. Se conoce como el hueso de Ishago y se trata del peroné de un babuino. El arte, sin embargo, llegó antes. Hay manifestaciones artísticas de hace 400.000 años. Tener habilidades artísticas se considera algo innato. Pero ahora parece ser que también nacemos con talento para las matemáticas. Los investigadores creen que tenemos un sentido numérico primitivo ya desde recién nacidos. De hecho, es una habilidad que compartimos con otros muchos animales que son capaces de hacer cálculos simples. Todavía no está claro cómo esa habilidad innata hace que saquemos mejores o peores notas. Pero sí sabemos que las matemáticas, como el arte, son muy humanas. La literatura también se inspira en las matemáticas. Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, por ejemplo, está llena de referencias a los números. Su autor, Lewis Carroll, se llamaba en realidad Charles Dodgson y era matemático en la Universidad de Oxford. Dodgson era muy conservador y no le gustaban las nuevas ideas que surgieron en las matemáticas del siglo XIX. Así que aprovechó la historia de Alicia para satirizar la nueva lógica matemática. Por eso, el conejo blanco, la oruga azul y el gato de Cheshire son tan caóticos. Para Dodgson, la racionalidad se estaba perdiendo y así lo reflejó en el libro. Muchos consideran el fútbol como un arte e incluso una ciencia.
Un investigador inglés ha desarrollado un método para analizar las habilidades deportivas de los futbolistas y ha sacado conclusiones sorprendentes. El 30% de la técnica de un jugador se basa en su comprensión intuitiva de la matemática. Detrás de un lanzamiento de falta hay minuciosos cálculos geométricos y probabilísticos que son básicos para marcar un gol. Los jugadores no calculan conscientemente ángulos y velocidades, pero su cerebro lo hace por ellos. Parece que detrás de un buen futbolista hay un cerebro privilegiado. El mundo de Escher. Maurits Cornelis Escher ni siquiera sacó nunca un suficiente en matemáticas. Lo suyo eran las clases de dibujo. Pero sin darse cuenta, acabó ocupando su vida entre números y formas geométricas. Escher quería mostrar que una superficie en 2 dimensiones puede generar ilusiones ópticas tridimensionales. Y lo logró creando mundos imposibles al combinar como nunca antes la razón geométrica con la libertad artística. Escher llamó a sus obras juegos serios. Para él la realidad era una tela que se podía cortar, pegar y reconfigurar para obtener todo tipo de nuevos espacios y formas. Escher es un genio difícil de clasificar, pero el carácter matemático de sus obras ha hecho que sea uno de los artistas más populares de la ciencia. En 1475, Piero della Francesca pintó Vista de una ciudad ideal. Esta pintura hubiera sido imposible sin matemáticas. De hecho, Piero della Francesca fue, además de un importante pintor del Quattrocento italiano, un reconocido geómetra y matemático. Arte y matemáticas han mantenido una relación más fecunda de lo que a simple vista pueda parecer, y hay periodos en los que el contacto es más intenso. Uno de ellos, por ejemplo, es el Renacimiento, claramente, con la invención de la perspectiva, pero luego hay otros momentos a lo largo de la historia, probablemente el Barroco, y no cabe duda que el arte en el siglo XX, digamos las vanguardias, son 3 de los momentos de mayor contacto, en el que este contacto se nota más. La invención de la perspectiva revolucionó la historia del arte. Hasta finales de la Edad Media, los artistas pintaban sus escenas sobre fondos dorados planos, como en Cristo y la Samaritana de Duccio, sin saber cómo reproducir la realidad. O falsa perspectiva, todavía no se ha logrado del todo, de la arquitectura, esta especie de castillo, de ciudad amurallada, el poner ligeramente más pequeños a los personajes que se encuentran más lejos, pero a la vista de una persona del siglo XX nos resulta chocante, ¿no? Es decir, no hay la sensación de profundidad no se ha logrado del todo. A principios del siglo XV, Filippo Brunelleschi, artista y arquitecto, descubrió los principios geométricos que rigen la perspectiva. La perspectiva también en los primeros años era un invento tan potente, digamos, se sentían tan satisfechos de haber logrado pintar adecuadamente en perspectiva que casi se convertían en el centro. En ese cuadro está claro que con respecto a otras anunciaciones la perspectiva pasa casi desapercibida. La perspectiva, quiero decir, los personajes, lo que narra. Piero della Francesca dirá que nadie puede acercarse a la pintura sin haber estudiado geometría. No son unas reglas nada sencillas, porque son unas reglas que tienen que estudiar puntos de fuga, líneas del horizonte, etcétera, pero las asumen enseguida. Es decir, forman parte, a partir de ese momento, de la formación del artesano pintor, igual que tenía que saber mezclar pigmentos o extender adecuadamente o hacer las sombras adecuadamente en un cuadro. En el Renacimiento, hombres como Piero della Francesca, Leonardo da Vinci o Alberto Durero fueron tan artistas como científicos. Por eso fue posible este gran avance para la pintura y las matemáticas. Siglos más tarde, en el Barroco, las nuevas ideas de René Descartes e Isaac Newton sobre una nueva concepción del espacio tuvieron también un reflejo en la pintura española. Descartes, con las coordenadas cartesianas y digamos, establece las bases de una geometría mucho más racional en la cual se concibe un espacio inerte, quieto, absoluto, contenedor de todas las cosas y que se extiende en 3 direcciones. Newton, su física, la basa en ese mismo modelo geométrico.
Se sabe que Diego Velázquez estuvo interesado por las matemáticas y pintó 2 cuadros que no solo cambiaron la historia del arte, también la relación de las matemáticas con la pintura. Uno fue Las Meninas, obra en la que aparece la habitación como un prisma representando el espacio tridimensional de Descartes. El otro es el retrato de Pablo de Valladolid, donde el fondo es un espacio abstracto. Vemos que hay un espacio tridimensional. El personaje no está con un fondo completamente plano, como pasaría en los cuadros de la Edad Media. Es un fondo definido con sombras, es un fondo que da volumen y entonces nos representa esta idea abstracta. Esta concepción del espacio no se revisará hasta el siglo XX con la teoría de la relatividad de Albert Einstein, que de nuevo tuvo un enorme impacto sobre el arte. Las vanguardias recurrieron a una visión subjetiva de la realidad y a la destrucción o distorsión del espacio y el tiempo. Los objetos como los que representa Picasso en Las señoritas de Aviñón pasaron a representarse desde múltiples puntos de vista. El cubismo también resolvió una cuestión que preocupaba desde el siglo XVIII, cómo representar un volumen de 3 dimensiones, como la Tierra, en un plano de 2 dimensiones. En el medievo, en el Renacimiento, en Europa la navegación es fundamental porque todo el sustento económico está en ese intercambio de productos de un lado a otro del planeta y hay que hacer cartas de navegación. Y se encontraron durante muchos siglos que no podían hacerlo, que si mantenían la dirección norte-sur, que es una de los prerequisitos para tener una carta de navegación que funcione, que la dirección norte-sur está perfectamente representada y que si tengo un río que sale en 45 grados de esa dirección norte-sur se mantenga a 45 grados, pues que entonces había distorsión en el tamaño de los continentes o otro tipo de distorsiones. Este cuadro de Ángeles Santos representa la Tierra con cortes planos y plantea las mismas conclusiones que la geometría proyectiva de principios del siglo XX. ¿Cómo describir volúmenes y superficies con 3 planos? Es la geometría proyectiva que estudian en cualquier ingeniería y en cualquier matemáticas. Los movimientos artísticos de principios del siglo XX como el cubismo, el futurismo, el constructivismo o el surrealismo reflejaron las cuestiones matemáticas de su época. Me di cuenta que a mí esencialmente en la facultad me habían enseñado matemáticas del siglo XVII y XVIII con un poquito del XIX, pero que yo necesitaba ponerme a estudiar y entender matemáticas del siglo XX y no tenía una referencia visual, una imagen, no tenía referencias, no entendía nada, no entendía qué problemas estaban intentando resolver. Y lo que hice fue, como estaba en Estados Unidos, con la suerte de que hay mucho arte del siglo XX en Estados Unidos, fui buscando en aquellos artistas contemporáneos a las personas matemáticas que habían desarrollado las matemáticas, las piezas que estos artistas estaban cocinando. La mirada de Juan Gris, por ejemplo, que pinta el mismo bodegón con formas ovaladas y con formas triangulares, ilustra la pregunta que se están haciendo los matemáticos de finales del siglo XIX y principios del XX. ¿Qué cuerpos geométricos mantienen las mismas propiedades aún sufriendo transformaciones? A veces las matemáticas son el propio objeto de representación en el arte contemporáneo. Esto ocurre, por ejemplo, con la obra escultórica de Lena Sims. En esta escultura ilustra un nuevo modo de trabajar que están desarrollando actualmente las matemáticas. Según me voy moviendo a lo largo de ello, cada uno de mis lugares de reposo en ese movimiento me da un punto de vista que ese punto de vista crea. Desde ese punto de vista veo una pieza nueva, un hábitat nuevo, un sistema de referencia nuevo y en cada uno de ellos me puedo colocar a describir el mundo. Quizás las matemáticas de esencia abstracta hayan encontrado en el arte contemporáneo su lenguaje ideal. Las ideas matemáticas son ideas mentales, virtuales, por así decirlo. Hacemos matemáticas sin que tengamos un dibujo al lado, una ilustración. Es muy difícil ilustrar ideas que son imágenes mentales, porque pensamos en imágenes los matemáticos, pero imágenes mentales. Parece que todos los seres humanos perseguimos las mismas respuestas, solo la forma de encontrarlas es distinta. Cada momento histórico tiene sus preguntas y tanto artistas como científicos responden a las mismas cuestiones a su manera.
Un mundo sin matemáticas sería... El mundo tal como lo conocemos no sería. Como el de los monos en 2001, una odisea en el espacio, antes de que apareciera el monolito. Un desastre absoluto, casi no podríamos hacer nada de lo que hacemos. Aburrido. Un absurdo. Es decir, sin las matemáticas no es posible concebir un mundo en el que esté el hombre. Pitágoras, Leonardo da Vinci, Durero, Dalí, Le Corbusier. La proporción, arte y matemáticas estudia el uso que se ha hecho de lo geométrico y numérico en la historia del arte, la arquitectura y el diseño. De la ramificación de los árboles y el zigzag de los relámpagos a la calcificación de una estalactita, el libro Una nueva manera de ver el mundo describe la geometría fractal que nos rodea y cómo puede ayudarnos a redescubrir el entorno. Fractal Lab es como tener un laboratorio de fractales virtual directamente en tu navegador. Solo hace falta instalar la última versión de Firefox 4 Beta o Google Chrome. Funciona como una lupa que se acerca y aleja y se puede colorear. u-tad.com es la web de un centro universitario pionero en Europa dedicado a la tecnología y el arte digital. El objetivo es formar con carácter transversal, atendiendo tanto a la creatividad como a la tecnología y la gestión de proyectos.